Celebrando la Eucaristía en viernes, invocando al Sacratísimo Corazón de Jesús, suplicando al Señor que nos guarde en la llaga de su costado, con su sangre preciosa nos purifique, nos lave, nos muestre todo el amor que hay dentro de su corazón, nos empape de ese amor, luego nos envíe a amar como Él ama, lleva incluido perdonar como Él perdona, y de nuestra parte aprender a pedirle perdón a un Dios tan misericordioso como Él es Dios misericordioso. Que en este viernes se abra el corazón de Jesús y la iglesia verdadera se sienta amada por Dios y tenga el anhelo, el deseo, la necesidad de volver a casa, de entrar por la puerta de la vida sacramental, participando activamente de los sacramentos, de volver a orar juntos, a rezar el Santo Rosario y las demás oraciones que propone la Iglesia, de querer estarnos juntos adorando a Jesús sacramentado, sea porque está expuesto, sea porque nos espera en el sagrario, pero como iglesia, como asamblea, como comunidad, como coinonía, como familia, como el pueblo que Dios se eligió y que poco a poco fue transformando en la iglesia del Cristo de la gloria, que nos acoge a todos bajo sus misterios y que con la vida sacramental diariamente nos muestra el camino de nuestra propia salvación y nos invita a ayudar a otros a salvarse. Seguimos orando todavía por la unidad de los cristianos y dentro de esta oración que eleva la Iglesia, hoy como que se abre un capítulo hacia la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, como que las lecturas nos van a decir que dentro del llamado de Cristo, primero a sus discípulos, luego a sus apóstoles, que son un escogido de entre sus discípulos, en ese llamado también estamos tú y yo. Hay un punto ahí que tal vez no tenga que ver, pero a mí me gusta verlo de esta manera, aunque la iglesia no son mis gustos, la iglesia es lo que Cristo implanta. Es que tenemos a Bartolomé o a Natanael, que en fin de cuentas es el mismo, y es como Dios diciendo, hay espacio para un hombre con dos nombres, hay espacio siempre para alguien más. ¿Quién quiere ser? ¿Natanael o Bartolomé? Lo que importa es que Dios a él lo llamó por sus dos nombres y a ti te va a llamar y te está llamando por tu nombre propio. Solo falta que querramos responder, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. O lo que para mí es de mayor intimidad, he aquí la esclava del Señor, que en mí se haga tal como dices. Y entonces aterrizamos en la liturgia de la palabra de hoy, que es un cántico de amor a la esperanza dentro de la tragedia de la vida. Seguimos leyendo el primer libro de Samuel y pidiendo al Señor, ya en el capítulo 24, que podamos entender toda esa teología del Deuteronomio, porque en fin de cuentas era el libro de Josué, el libro de los jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, con una nueva teología, donde la monarquía de Israel va a quedar al descubierto, pero como un proceso, como un paso, como un escalón en la escalera para llegar al cielo. Porque donde quiere desembocar de verdad es en la iglesia que Cristo viene a fundar. Fíjense que no podría pensarse que el personaje central de estas lecturas sería el profeta Samuel, que tiene algo de cierto, pero es más que eso. El personaje central literal es el rey David.
Y lo que esos libros van a ir contando es la forma en que David llega al trono, con tantos escollos, tantos problemas, tantas dificultades, perseguido a muerte, como narra la primera lectura de hoy. Con todo eso, David va a llegar al trono por pura voluntad de Dios. No va a ser el mejor hombre del mundo, pero sí un buen rey. No va a ser el mejor hombre del mundo, pero sí va a tener un corazón capaz de pecar, pero de arrepentirse, de pedir perdón y de querer cambiar su conducta. Y si el protagonista principal es David, David por sí mismo no tiene ninguna fuerza. David vale a la iglesia en cuanto señala al Mesías, en cuanto de su linaje nacerá el Dios con nosotros. Porque si bien es protagonista David por la forma en que sube al trono, también lo es por la sucesión al trono de sus hijos. Y en esa sucesión al trono queda claro que en su trono siempre habrá un descendiente suyo, hablando del Cristo de la gloria, del Mesías prometido. ¿Qué narra esta primera lectura de hoy? Saúl está decidido a acabar con David por envidia, por celos, pero también por amor de padre. Lo que él está defendiendo, en fin de cuentas, es el trono de sus hijos, de su hijo Jonatán específicamente. Pero se ciega, se embrutece. Y cualquiera de nosotros que ande ciego y bruto por el mundo, anda de espaldas a Dios, porque Dios es la luz y es la sabiduría. Y si yo camino por el mundo carente de ambas cosas, es porque estoy de espaldas a Dios. Y eso le pasó a David, eso le pasó a Saúl, para defender el trono de su hijo y para defender sus intereses personales, se puso de espaldas a Dios y en contra del plan de Dios. Entonces uno mira la lectura y ve el final de Saúl, por ejemplo. Muere en batalla de una forma terrible. Si hubiese muerto solo todavía, pero un montón de inocentes murieron por sus caprichos. Y lo peor, le desgració la vida a su hijo. Y ninguno de nosotros hemos traído hijos al mundo, ni para que sean unos desgraciados en el mundo que les toca vivir, y mucho menos para que se pierdan en las llamas del infierno. Sin embargo, él consiguió destruir su reino, destruir a su hijo y a su familia. Definitivamente sí, porque simple, llana y sencillamente quiso en algún momento ocupar el lugar de Dios. Y aunque Dios a través de su profeta le avisa de su pecado, no se arrepiente, no cambia de conducta. Hoy parecería que hoy el hombre cambió. David le dio una gran lección, porque cuando Saúl entra a la cueva, se interpretó inmediatamente como que Dios lo estaba poniendo en la mano de David. David, según el pensamiento humano, debió de haberlo matado para acabar con todo aquello y que entonces se nombrara rey de Israel en toda propiedad y la historia cambiara. Sin embargo, la frase de David: no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Si el plan de Dios se va a cumplir, tiene que ser desde Dios, yo como instrumento, pero un instrumento de Dios no puede causar daño, no puede arrebatar la vida de esa manera y en desventaja, y no puede seguir sus caprichos, sus instintos y sus miedos. David está en la cueva por miedo, y el miedo no puede dominar nuestras vidas. El escondernos no puede ser la salida, y el abuso contra los más débiles y el rey, podríamos decir dormido en ese momento en una cueva, era el más débil. Por eso David dice: yo no voy a levantar mi mano contra él, aunque sea mi enemigo, porque por encima de ser mi enemigo es el ungido de Dios. Y si más tarde David va a pedir respeto como rey, tiene que respetar a su rey. Por eso la lectura afirma categóricamente que cuando el rey Saúl sale de la cueva, David sale poco después, se postra ante él, le hace reverencia y lo llama rey,
lo reconoce como ungido. Saúl parece que de momento doblega, dice que llora con voz entrecortada, como que medio lo felicita, y parece que se acabó la persecución, que igual sabemos que le duró muy poco, porque inmediatamente vuelve con sus acechanzas de hombre muy humano, desligado del plan de salvación de Dios. Vamos a pedir al Señor entonces en esta primera lectura que tú y yo podamos, igual que con el corazón de David, ver la obra de Dios y realizar la obra de Dios no desde nuestros caprichos ni de nuestra opinión personal, sino desde lo que Dios quiere para el mundo. Y lo que Dios quiere para el mundo es que el mundo se convierta, que vuelva a la casa del Padre, que trabaje en el plan de salvación de Dios. Leyendo bien, que faltaría muchísimo más por decir de esa primera lectura, descansamos con el salmista. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia que después David no tuvo con Urías. Hay que ver las cosas en justa perspectiva. Dios la tuvo con él más de una vez. David no la tuvo con Urías. Y sin embargo, y a pesar de ese pecado y otros más, Dios no quitó su mirada de David. ¿Por qué? Porque David, aún en el peor de sus pecados, tendía su mirada a Dios. Buscaba de Dios el favor. Incluso algunos de los errores que cometió, los cometió creyendo que estaba haciendo lo correcto. Y otros por pura poca vergüenza y desfachatez. Pero se arrepintió, pero pidió perdón, pero pagó penitencia. Y lo que es más importante, le mostró al mundo la capacidad de que el hombre más fuerte tiene que postrarse ante Dios y ante su divina voluntad. Y el Evangelio, que es el llamado, mira, primero eran conocidos. De ser conocidos los llama y pasan a ser compañeros de jornada. Luego, en algún momento particular, los va a llamar amigos. Primero los va a elegir como discípulos, y en el discipulado los va a llamar amigos. A ustedes los llamo amigos, no siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, y a ustedes les revelo los secretos de mi corazón. Y luego los va a llamar apóstoles. Hoy los está llamando como apóstoles, para darles la dirección de la iglesia. A 10 de ellos por lo menos el martirio, contando al que se martirizó solo, pero por causas ajenas. Y a uno lo va a dejar morir de viejo, al apóstol del amor. Y dentro de los 12 el llamado particular. ¿Y a qué es el llamado? A que estén con él. El llamado de los 12, primero que ninguna otra cosa, es a que estén con él. Este día para ti y para mí no va a ser salvífico si no lo pasamos con él, en su presencia. Y no es suficiente con comenzar el día participando de la Eucaristía. Eso es lo mejor que pudiste haber hecho, pero no es suficiente. Ahora nos toca hacer esta Eucaristía extensiva, vivir todo el día desde esta Eucaristía y hacerla patente en el corazón de todos los que no participaron de la Eucaristía. Y de ninguna manera querer dejar ver que porque tú y yo sí participamos, en algo seríamos mejores que ellos. Si acaso diferentes, sí, mejores no, porque Dios en el fondo solo lee el corazón. Y así, en ese llamado particular a cada uno, te llama a ti, para que te estés con Él. En segundo lugar, para que prediques el Evangelio. Es el segundo llamado de hoy, predicar a tiempo y destiempo el Evangelio, que no significa desde un púlpito, desde un ambón, sino desde la vida, desde tu trabajo, desde la casa, con esa primera llamada que recibas de algún familiar o algún amigo para contarte algún problema, algún enredo, algún cuento de camino. ¿Cómo transformamos esa llamada en un testimonio, en un llamado
me llamaron y ahora llamo a través de la oportunidad que el que me llamó me da, lo llamo a escuchar palabra de Dios y a participar de la vivencia del Evangelio en la acción del Espíritu Santo de Dios. Y en tercer lugar, a expulsar a los demonios, que no es otra cosa que arrebatarle a nuestros hijos y nietos y a toda la gente que vamos a arrebatarle a nuestra familia de las garras del pecado, de las garras del enemigo y de la mala vida, y a devolverlos a donde pertenecen desde el sacramento del bautismo como propiedad exclusiva de Cristo. Convierte tu día en oración, en alabanza al Rey, sin fanatismos. La Iglesia Católica no quiere fanáticos, sin fanatismos, como profetas, como sacerdotes, como reyes, como los responsables del plan de salvación de Dios, que tenemos que hacer que toda la creación recapitule en el Cristo de la gloria. Alaba a tu Dios en esta mañana, bendice su nombre, glorifícalo sin temor, danza para Él, canta cánticos, salmos e himnos inspirados. Abre tu corazón al Redentor, déjalo que inunde tu vida con su sabiduría y con sus 7 dones. Cumple con lo que te toca siempre, pasa por el mundo como Él pasó, y juntos, si nos lo proponemos, podremos hacer de este mundo un mundo mejor en el que bien valga la pena vivir, y entonces definitivamente experimentaremos el abrazo del Espíritu Santo de Dios y como testigos saldremos a testificar y a traer almas al cielo. Que así nos ayude Dios.